Hoy tenemos un espacio, tenemos el privilegio de contar con la presencia de Griselda Sillerico, docente de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, luchadora por los derechos humanos, por los derechos de la Madre Tierra y también por los derechos de aquellos que se ven privados de una voz en más de un escenario. Peleó por el reconocimiento de las personas privadas de libertad, peleó por el reconocimiento de las mujeres, abriendo espacios para agendas, peleó por el reconocimiento de los pueblos indígenas originarios campesinos, peleó también por un espacio por nuestro medio ambiente. Griselda, gracias por aceptar la invitación, gracias por darte un tiempito. ¿Cómo estás? De verdad, muy emocionada, Pedro. Realmente esa presentación me permitió así recorrer realmente, verdad, que la democracia y los derechos humanos tienen base histórica, ¿no? Y así, de verdad, emocionada y muy contenta realmente de este espacio, ¿no? Mucho más cuando hoy tenemos nuevas generaciones en nuestra universidad. De repente, verdad, a mí me parece fundamental que conozcan cómo se fue el origen de la democracia y qué rol tuvo nuestra universidad, ¿no? Y ahí, evidentemente, me recordaste algo que marcó mi vida. 18 años en la Defensoría del Pueblo. Evidentemente, estuve desde el proceso de construcción. ¿Cómo no recordar? La tengo presente. También quiero decir, Ana María es mi ángel y mi papi, que fue realmente un luchador también. Y de hecho, en estos espacios recordar que también marcó mi mami como mujer, ¿no? Entonces, gracias, de verdad, Pedro, pero ha sido una emoción, ¿no? Estoy atenta. Comencemos por quién es Griselda. ¿Cómo te identificas? ¿Qué es lo que marcó más tu vida? ¿Por qué involucrarte en la lucha por los derechos humanos, por esos incluso derechos tan abstractos de grupos colectivos? Sí. Bueno, a ver, yo creo, ha marcado mucho la profesión que elegí. Yo amo, me siento y lo digo como docente. Si yo volvería a elegir, retroceder incluso en mi generación, trabajo social lo volvería a hacer. Yo creo que lo primero para mí ha sido determinante, marcó mi profesión, pero no solo eso. Marcó mi formación en nuestra Universidad Mayor de San Andrés, que fue en otro escenario, ¿verdad? Fue un escenario realmente así de claro, de dictadura, de golpes de Estado, y la universidad siempre ha estado al lado de su pueblo. Ahora, ¿cómo me identifico? Primero, creo que ha sido fundamental el hecho de no solo como profesional, pero creo yo desde mi adolescencia siempre he estado en organizaciones de jóvenes, ¿ya? Entonces creo que también eso marcó, pero algo que para mí ha sido fundamental. Yo vengo de la generación evidentemente de lucha por la democracia. Ahí yo siempre digo, la universidad ha sido protagonista para regresar a la democracia. Y la democracia no está al margen de la autonomía, ¿verdad? Entonces, me identifico, sí, pero porque son más de 30 años que estoy en este caminar, ¿ya? Estuve, yo creo, en la universidad también en el centro de estudiante, ¿ya? Y de hecho, en el caminar que tiene pues, nuestra universidad, por lo menos históricamente, ¿no? Ha sido fundamental porque tengo un recorrido, y podría decir, muchos años en derechos humanos, ¿verdad? Pero sobre todo en derechos, los DES que llamamos, ¿no? Derechos económicos sociales. Yo uno de mis primeros trabajos ha sido CBAE, ¿ya? Trabajé con todo el derecho a la educación, fue corto, pero después trabajé también en el ámbito público, ¿verdad? O sea, en gestión pública, y posteriormente yo trabajé en la Subsecretaría de Género.
es lo que hoy las mujeres demandamos hace 30 años, tener un Ministerio de la Mujer, no por ser ministerio, sino es porque se instala en agenda de gabinete, ¿ya? Y bueno, ahí realmente este año es un año muy determinante, tenemos 30 años de Belén do Pará, tenemos Beijing +5, etcétera, etcétera. Pero bueno, oye, muchos años he recomendado, Pedro, al Estado que jerarquice todo lo que implica el área de mujer, ¿no? Después estuve 18 años de vida en la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo no recordar? La Defensoría del Pueblo nació realmente lógico, como una respuesta al fortalecimiento de la democracia, ¿no? Entonces, no tenía nuestro país y es real, gracias, de verdad. Estuve desde el origen de la Defensoría del Pueblo, desde la Defensoría hizo la apertura y estuve ahí, con muchos compañeros y compañeras, quizás muchos ya no están, pero algo fundamental, yo creo, Ana María Campero nos dejó este legado, que la democracia y los derechos humanos son realmente, como digo yo, ¿verdad?, una moneda de derechos humanos, el otro lado es democracia. Eso marcó, no nos olvidemos, Ana María, con una huelga de hambre iniciada como defensora del pueblo, ¿ya? Realmente, en la época de Goni, ¿verdad? Ella inició una huelga de hambre y convocó al pueblo. Esos hechos, yo creo, no lo saben las nuevas generaciones y es importante recordarlo, ¿no? 18 años con reto, Pedro, hice toda una carrera en la Defensoría. Entré como responsable del área se estaba construyendo algo importante. La Defensoría empezó con una ley, ¿verdad? Pero voy a ir agarrando porque no puedo dejar de hablar de la historia. Mira, es tu espacio. Mi espacio. Y queremos escuchar a Griselda. Gracias. A ver, creo que algo fundamental, a diferencia porque con la Defensoría, mira, he recorrido, también he conocido espacios internacionales representando al defensor, ya he estado tanto en Ana María, Waldo Balbazasín, realmente estaba en espacios donde lo representaba, y Rolando, ¿no? Ya he sido su primera adjunta de Rolando, pero hice carrera. Pero algo fundamental que quiero marcar hoy, la Defensoría del Pueblo, que se crea, ¿verdad?, en la época de la década del 90, 98, ha sido una demanda del pueblo, ha sido una demanda de la sociedad civil. Hay un libro, Pedro, ¿verdad?, ¿Cómo queríamos? ¿Por qué una Defensoría del Pueblo? ¿Y cómo proyectábamos? Porque se llamaba Defensor del Pueblo, ¿verdad? Entonces, eso creo que es muy importante. La diferencia, porque estoy en espacios internacionales, ¿verdad?, con defensores y defensoras, yo decía, esa es una fortaleza. Entonces, eso realmente comprometía que la Defensoría del Pueblo, su fortaleza mayor era la autonomía, y tenía que estar cerca al pueblo, y así fue la construcción, ¿no? Entonces, claro, el haber estado en ese proceso de construcción ha sido fundamental. Primero, evidentemente estuvimos recuerdo, ¿qué se llama? Lógico, la demanda estaba, que había que crear una instancia, porque no nos olvidemos, es la Defensoría, pero también fue momento de fortalecer la institucionalidad democrática, ¿verdad? Yo solo digo. Entonces, la fortaleza mayor de la Defensoría es su autonomía. O sea, no la veo a una Defensoría sin autonomía. Eso dejó marcada la gestión de Ana María Campero, Waldo continuó, y Rolando, ¿no? O sea, creo, y hoy, evidentemente, el defensor Pedro, que él ha trabajado en la época de Ana María, y de verdad creo que no es fácil, ¿verdad?, trabajar y realmente defender la autonomía. Eso lo sabemos porque también vivimos eso en la universidad, ¿no? Entonces, pero un poco volviendo, para mí ha sido muy importante también en un momento, ¿verdad?, en la Subsecretaría de Género,
¿qué tema, dónde se discutía, se hablaba de los derechos humanos de las mujeres? En los despachos de las primeras damas. ¿Y desde qué enfoque? ¿De género? No. Entonces creo que ahí yo quiero recordar a subsecretarias como han sido Sonia Montaño Reira, que hoy ella ha sido realmente una representación de género en la CEPAL, como no recordar a Sonia, a Ivonne Farah. Son mujeres realmente, creo que marcaron mucho en la democracia. Zule Malanes, tuve la oportunidad de trabajar con las tres en la subsecretaría. Y yo era la encargada en la subsecretaría de toda el área de la violencia. Esa vez llamábamos, recordarás, Pedro, la 1674, ¿verdad? La primera ley contra la violencia. Entonces hablaba de la violencia doméstica e intrafamiliar, ¿verdad? Entonces yo fui y de verdad me dieron el reto de promover. Y algo importante, en 1990, la Marcha por la Vida, ¿verdad? Yo siempre digo, se invisibilizó la lucha de las mujeres, porque ahí ya demandaron, estuvo, ¿cómo no recordar? La Jimena Sánchez de Lozada, creo, y la... No, en 1990, quiero recordar eso, porque a veces las mujeres demandaron en el país tener un espacio donde se visibilice y se atiende a la violencia contra la mujer. Estamos hablando del 90, pero quizás la agenda mayor, ¿verdad? El tema de la constituyente, el tema del reconocimiento a nuestros pueblos indígenas, porque eso es bien interesante. Las mujeres lucharon por esa agenda, pero tenían una agenda. Yo recuerdo. Eso marcó, yo creo, no es dádiva, ¿ya? La lucha de las mujeres, del movimiento de mujeres, y se creó en instancia estatal la Subsecretaría de Género, ¿verdad? Y yo creo que fue, así decimos, fue realmente la Subsecretaría, evidentemente, con el país fue paralelo, porque estábamos hablando de la Ley de Participación Popular. Entonces teníamos ahí la Secretaría de Participación Popular, ¿cómo no recordar al ideólogo que se llama Carlos Hugo, ¿verdad? Entonces estaba la Subsecretaría de Género, la Subsecretaría de Asuntos Generacionales y la Subsecretaría de Asuntos de Pueblos Indígenas. Entonces, cuando me preguntas, Pedro, cómo me identifico, marcó mi vida estos espacios. Entonces, lógico, allí no dejé, yo creo que hice un trabajo, a ver, siempre digo, ¿no? La 1674, la 348, etcétera, etcétera, no es ninguna dádiva. Eso es producto de la lucha en la calle, ¿ya? Y bueno, habrá que ver dónde estamos en este momento, ¿no? Entonces, ese es mi primer, entre los recorridos, pero después mi recorrido por la Defensoría del Pueblo fue, empezamos a trabajar los derechos humanos de las poblaciones. Y siempre digo, ¿verdad?, derechos humanos de las mujeres, que no somos colectivo ni somos población vulnerable. Sería contradictorio, ¿verdad? Hoy cuántas jefas de hogar hay, hoy ha cambiado, ¿verdad? Entonces, somos una población, trabajamos desde ese momento. Yo recuerdo cómo con Ana María, la estoy viendo, ¿verdad? Exigíamos el cumplimiento de la ley, la 1674, pero ya se estaba hablando de que había que evaluar la ley, etc. ¿Ya? Y empecé en la Defensoría del Pueblo con las poblaciones, ¿verdad? Poblaciones, pueblos indígenas, mujeres, niño, adolescente, que más o menos hoy es 47% de la población, 47% de la población. Y sumamos ahí por demanda. Fue tan interesante esa llegada que tenía Ana María, sentarse con personas con discapacidad. Yo nunca olvido, Pedro me decía, teníamos, ustedes saben, no tenía la Defensoría un espacio propio, y empezamos aquí por Sopocachi, y lógico, eran con gradas, y dice, preparemos el ambiente porque hay reunión con personas con discapacidad, el tema de accesibilidad, ¿ya? Entonces preparamos, y yo trabajé con 8 poblaciones, ¿verdad? Personas con discapacidad, adultos y adultas mayores.
aprendí tanto de esta población. Igual trabajamos con población TLGB, realmente es recordar todo ese movimiento, personas migrantes, personas privadas de libertad, ¿ya? También trabajamos con refugiados y algo fundamental en mi área. Entonces creció tanto esta área, Pedro, que Ana María tuvo una decisión política importante de respuesta a esta demanda. Mi unidad, que era la de programas especiales, se convirtió en una adjuntoría y se llamó la Adjuntoría de Programas Especiales. Y desde que nació la Defensoría, algo importante, la Defensoría del Pueblo, tuvimos todo un área de gestión, análisis y gestión, conflictos, pero le dimos, ¿verdad?, todo lo que implica el análisis y gestión de conflictos. ¿Cómo no recordar, Pedro, en mi interinato como defensora del pueblo con Rolando Villena? Estuve en el conflicto, por ejemplo, de Potosí, ¿verdad? Ese conflicto que paró, recordarás. ¿Cómo no voy a recordar hablando con los dirigentes cuando decían, ¿verdad?, que su primera gestión del MAS les ofrecieron todo, ¿ya? Entonces, todo eso marcó y hoy, bueno, con toda ese caminar de 18 años, llegué a la adjuntoría y con Rolando mi adjuntoría fue la primera. Entonces estuve como su primera adjunta y en muchos espacios como defensora del pueblo interina, ¿no? Pero algo que quiero yo, y permíteme, Pedro, reconocer, ese caminar no hice sola, por supuesto. Yo tenía un equipo mística, ¿verdad? Al menos un equipo que habíamos vivido, ¿verdad?, toda la lucha por la democracia, como marcó, bueno, Ana María, Waldo, que continuó, ambos, ¿verdad? Waldo viene de toda una lucha de derechos humanos. A Waldo yo no lo conocí en la universidad. Yo Waldo lo conocí hace 40 años, ni siquiera cuando llegó como defensor. Con Waldo nos conocíamos de la lucha por los derechos humanos, ¿verdad? Entonces ¿cómo me reconozco? Que voy a continuar en la lucha, en el espacio que esté, porque yo creo el volver a la democracia ha sido para nosotros, para las generaciones fundamentales, porque vivimos pues la universidad, ¿verdad? Siempre digo, antes estaban los tanques, cuando hay un conflicto ahora vienen las motos, como que, ¿verdad? Entonces, yo estuve en la época de los tanques, ¿verdad? Entonces todo eso marcó y sí, de verdad, cómo no recordar, Pedro, en la época de Mesa, como la vida, ya era mamá, nació mi hijo, porque soy mamá de 4, tengo 2 varones, dos mujeres y abuela, Pedro. ¿Ya? Mi primer nieto tiene 15, mis tesoros, ¿ya? Mi nieta tiene 11 y mi nieto 9, ¿verdad? Y de verdad, así, para mí tan fundamental. Te contaba, Pedro, hoy ando mal precisamente de la rodilla porque dije, recordemos el 19, Pedro, hemos estado juntos en esa lucha. Decía, no importa, ¿verdad? Esa lucha, recordarás esa marcha que hicimos del Alto a la Plaza Baroa, de la puerta de la Universidad de Chuquiaguamarga. Entonces, ¿cómo no va a marcar en nuestra vida, no? Entonces, me reconozco, sí, así modestamente, una luchadora por los derechos humanos, pero amo la democracia, amo el liderazgo democrático. Yo creo que eso para mí me ha permitido avanzar mucho en mi trabajo, así, al menos lo decía mi equipo en la Defensoría del Pueblo, ese diálogo, tenía jefaturas, tenía desde lo que viene a ser todos los derechos humanos de poblaciones evidentemente vulnerables, pero ahí no entraban. Tenemos todo un programa de derechos de las mujeres, de niñez y adolescencia, etcétera, que hoy continúa, pero ya no se llama la Adjuntoría de Programas Especiales, pero yo quiero recordar cómo esa adjuntoría trabajó lado a lado con el pueblo.
ahí cómo no recordar, voy a apropiarme de lo que me decías, Pedro, este es mi espacio, cómo no recordar a un gran compañero que teníamos en la Defensoría, Gonzalo Párraga, sé que estás arriba, amigo, cómo hemos trabajado en tema de conflictos, ¿verdad? Y bueno, muchos y muchas, creo. Propio Rolando, realmente con Rolando trabajamos porque había que continuar. Es tan importante eso, Pedro. ¿Qué le da imagen? ¿Qué le da lo que llamamos toda la cultura democrática de una institución? Marcan los liderazgos. Tenías ahí Ana María, Waldo y Rolando. No nos olvidemos, Waldo y Rolando han promovido, o sea, digo, CONADE, ya, eso es tan importante. Y yo creo en este escenario, de verdad, esta entrevista es fundamental, en este escenario político que al ir y al volver, Pedro, nos encontramos con nuestra Asamblea de Derechos Humanos tomada. Nuestro referente mayor, Ana María Campero, en la calle, perdón, nuestro referente, Amparo Carvajal, pero también mi referente mayor es Ana María Campero, esos liderazgos. Por eso me place, de verdad, Pedro, que hablemos de estas mujeres, ¿no? Entonces, Amparo, sé que me va a escuchar Amparo. A mí me conoce Amparo desde mis 17 años y no he perdido relación con Amparo, ¿no? Entonces, me considero, sí, Pedro, activista, sí, porque dentro de la Defensoría del Pueblo, y quiero hablar también de este espacio, es que fue otra cosa. Teníamos una relación con las organizaciones, ¿verdad?, con mujeres activistas, y promovimos lo que viene a ser el Observatorio de Exigibilidad de los Derechos Humanos, ¿ya?, de las mujeres. Es un espacio, activismo, amo ese espacio, porque trabajamos a todo pulmón desde el activismo. La identidad de nuestro observatorio de sociedad civil de mujeres de mi época, de mi generación, es qué pasa con el tema de violencia y feminicidio, ¿ya? Entonces, ese es mi espacio de activismo, pero no solo, ¿ya? Soy parte también de Alerta 348, soy parte de la plataforma de cuidado y corresponsabilidad, pero hay un espacio también, quiero todos estos espacios, y soy parte de la plataforma de paz de las mujeres que me promovió UNIR, ¿verdad? Estamos ahí con muchas mujeres activistas. Bueno, entonces me reconozco, primero, mujer, trabajadora social, activista, y me reconozco, lógico, trabajadora social, madre, abuela y algo importante, amo la docencia. Realmente creo que es un espacio, y siempre lo digo, la fortaleza para la docencia es la experiencia profesional. Vámonos un poquito a Griselda en tiempos de universidad, como estudiante. ¿Cómo fue esa época? ¿Cómo fueron los cierres de la universidad? ¿Cómo fue la lucha por la autonomía, por los derechos humanos? Y a su vez, actualmente vemos, no hay que defender la autonomía, que no entren policías a la universidad. Sí, ¿Qué realmente es la autonomía y qué fue eso que motivó a que incluso jóvenes le pongan el pecho a la bala? Sí. Y recordemos esa aniquilación en el atrio del monobloc hace más o menos 45 años, que fue terrible. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué movía? A ver, Pedro, esa pregunta no la vamos a dejar. Yo creo que voy a contestar una parte, pero yo creo que, sabes, ese es un eje fundamental. Realmente, yo creo, para la memoria. Ya, nuestra universidad, 195 años, ¿verdad?, tiene una memoria. Hoy estamos en otro escenario en relación, evidentemente, a los estudiantes. A ver, quiero empezar con esto. Primero, como universitaria, y les digo, nunca hice
así de verdad, nunca recibí una ficha para entrar a una asamblea. Fue convicción, ¿ya? Nunca. Como universitarias hacíamos cola en el pabellón A para entrar a las asambleas, porque teníamos fules autónomas. Eso creo que es fundamental, porque para mí esa es la autonomía, ¿verdad? Y algo importante que hay que recordar, y yo digo, nuestra universidad tiene que recoger esas imágenes, porque la lucha por la democracia ha sido producto de una revolución universitaria, ¿verdad? De una revolución. Se empezó, lógico, en Córdoba, llegó aquí. ¿Cuántos universitarios, incluidos, evidentemente, pero universitarios han desaparecido en esa época? Entonces, por eso yo digo, la autonomía es así, nuestro bastión fundamental. ¿Y qué implica qué implicaba la autonomía? Así de claro. Y no tengo que, solo porque estoy aquí en la entrevista, también les digo a los policías que tenemos. A la universidad no entraban policías. No entraban. Estoy hablando de la época, lógico. Era contradictorio, ¿verdad? Quien nos detenía, quien reprimía. Era contradictorio. No entraban a la universidad. Porque era presencia de una lucha por la autonomía. Entonces, mi vida en la universidad, y quiero recordar ahí mi generación, hoy sigo yo comunicada con mi grupo, con los que he estudiado, ¿ya? Y seguimos con esa convicción, Pedro. Nos preocupa hoy no solo el rumbo, ¿verdad?, de que están pasando, no solo hablemos de las 11 universidades, porque siempre digo yo, son hermanas las 11 universidades, se parecen mucho, en todo, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Fue lógico. La universidad luchaba con todo lo que era las acciones antidemocráticas. Entonces, lógico. Por eso digo, para mí me recuerda, verla en la lucha, porque en la época de la dictadura de Banzer, y eso sí quiero transmitirlo, estuvimos en huelga de hambre, hicimos lucha clandestina, las universitarias, clandestina, porque claro, como la universidad era bastión de la autonomía, de la democracia universitaria, entonces teníamos intervenciones militares. Nos cerró la universidad Banzer, nos cerró la universidad Mesa, recordarán, como Novera, ¿ya? Tenías tanques adentro y afuera, ¿ya? Entonces, fue muy duro, de verdad. Entonces, todo eso yo creo nos tiene que hacer reafirmar, defenderla, fortalecer nuestra autonomía. Y nuestra autonomía no es funcional a ningún partido político. Creo que eso también para mí es fundamental. Por eso estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cómo no recordar? Yo estuve, Pedro, cuando estuvo en la FUL, Edmundo Salazar. Edmundo Salazar. ¿Cómo no recordar a Fidel, a mi amigo, a Eric Rojas, que ya no está con nosotros? Entonces nosotros estábamos en primer año, mira la escuela de estos líderes y lideresas, ¿no? También, pero ahorita me pongo a pensar, eran más, lógico, varones, ¿ya? Entonces, ¿cómo, verdad? Realmente convocaba la FUL y era increíble. ¿Por qué? Entonces, lógico, yo creo que ahí mi vida universitaria ha sido esa, ¿no? Estar en la huelga de hambre y cómo no recordar cuando tomaron la universidad, nos cerraron la universidad. Y yo ya era mamá, Pedro, me cerraron la universidad un año, esa lucha clandestina, y esta quiero contarla. Bueno, se cierra la universidad, creo que habían retirado a un lado los tanques. Entonces yo soy, así de claro, antipolicía, antimilitar, porque han reprimido. El pueblo, por eso me peleo cuando paso por la Asamblea de Derechos Humanos, porque me duele mucho. Porque eso no se cerró la Asamblea de Derechos, nadie la tomó, ni en épocas realmente de represión como tuvo nuestra universidad. Nuestro referente era la Asamblea, ¿verdad? Pedro era así. ¿Ya? Entonces,
clandestinamente luchábamos y decidimos reunirnos en el atrio, pero no todas. Les dijimos, hacemos una estrategia, porque Domitila nos convocó, Domitila Chungara. Ay, Domitila en la esquina del atrio empezó a dar su discurso. No saben. Yo digo, ¿no? ¿Cómo no se filmó? Vino el Plutón, ¿qué se llama esa represión con agua? Saturno. Ah, no sabe. Lo único que hicimos es abrazar a Domitila. Domitila me escuchará ya. La llevamos, creo que a una fotocopiadora, pero teníamos que evitar que la detengan, ¿no? Entonces, escuchar a Domitila en la puerta de una universidad tomada por militares, ya, porque entraban, tomaban, y no solo, ¿verdad? Entonces, esa fue otro momento, ¿no? Realmente. Y ahí, lógico, ya fue el rol que tuvo, y esto quiero contar, Pedro, el rol que tuvo la universidad, porque no nos olvidemos, hubo las detenciones en la época de Banzer, pero la universidad luchó por el regreso a la democracia. Tenemos ahí la huelga de hambre, Domitila, y cómo no recordar a Lucho Espinal, ¿verdad? Y cómo no recordar. Y quiero terminar esta parte, y nosotros teníamos entre esas, lógico, las han exilado a universitarios, y teníamos una compañera universitaria exilada, mi querida amiga Mali, ¿no? Y hicimos como carrera, esto como carrera. Le llamamos el PAN por la libertad, pero yo estuve en el centro de estudiantes con Gualberto García, es un trabajador social, y muchas compañeras. Hicimos el pan de la libertad. Yo tenía una tía que tenía un horno y le pedí que nos haga un pan grande, grande. Convocamos a grupos con música de protesta y le pusimos pan de la libertad. Y para que regrese nuestra compañera exilada, hicimos rifa. Se llamó Pan de la Libertad. Yo recuerdo, vendimos, no sé, esa vez sería equivalente a 50 centavos. Pero fue tan lindo ese espacio, porque estábamos hablando de algo fundamental que tiene la autonomía, la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, y te cuento que hicimos, tocó a alguien el pan, y todos comían un pedazo de pan, pero era por la libertad. Entonces, esos espacios había en la universidad, y yo estuve con las compañeras, pero no solo, con mis docentes también que marcaron, ¿no? Eso es Pedro. Si sigo, Pedro, voy a llorar. Sí, no queremos eso. Mucha emoción. Pero hablaste de... Mucha emoción, pero también mucha impotencia. Me duele mucho ver Amparo, y estoy segura, Pedro, que nos une eso, ¿verdad? Es cierto. Nos encontramos a veces es ahí. Cierto. Nos une, nos duele, pero Amparo es firmeza, ¿ya? El otro día nos dolió, Pedro, mucho, cuando estuvimos, recuerda, unos 20, y dolió mucho porque Amparo en un mitin y pasaban jóvenes que se tapaban los oídos. Por eso hay que recordar todo esto. Es cierto. Y bueno, Luis Espinal decía que los derechos humanos son subversivos. Charlando acá con Amparo Carvajal, ella nos decía, para mí es el reconocimiento del otro. Qué lindo. ¿Qué son para Griselda? Para mí, siempre he dicho, yo no he sido y no he necesitado en ningún partido político en mi vida, porque el activismo es eso. Para mí es vida. Los derechos humanos son vidas. Los derechos humanos, yo creo que, sabes, son principios, evidentemente, de acuerdo a las convenciones, instrumentos internacionales. Para mí es vida, es convicción, es coherencia. Es, como decía Lucho Espinal también, es gastar la vida por los demás. Eso me marcó a mí sus palabras de Lucho. Y la democracia... A ver, derechos humanos y democracia para mí creo que es fundamental. Pero los derechos humanos, a ver, es encontrarte con el otro, con la otra, encontrarnos con todas estas poblaciones y trabajar juntos, ¿no? Es derechos humanos, yo creo que tiene que ser
digo, ¿no? Es el referente lógico, es la base de la democracia, ¿no? Y en nuestra universidad es la base de la democracia universitaria. Y, por otro lado, no hay democracia sin mujeres. También. Fuiste la primer defensora de los derechos universitarios. Ay, sí. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo fue la implementación? ¿Cuál fue la historia? ¿Cuál fue la lucha inicial? Yo te puedo contar el tortuoso camino de estos meses, Sí. por el tema de presupuesto, y lo he dicho en más de un foro y lugar, para la lucha por los derechos, no la lucha, para la institucionalización de una instancia que defienda derechos, generalmente no se prioriza presupuesto. El impacto mediático puede ser grande, puede ser poco, pero lo que sí encontramos en algunos casos son autoridades, ya sean estudiantiles incluso, Sí. o docentes, que no quieren dar un lugar para el reclamo. Sí. Nos encontramos con trabajadores administrativos que no quieren siquiera ser cuestionados. Nos encontramos incluso con el problema de no tener ni siquiera para comprar un bolígrafo como una unidad administrativa. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue ese proyecto que nació justamente de la Facultad de Ciencias Sociales? ¿Y cómo fue la vivencia de Griselda asumiendo esa cartera? Hay también otra emoción, ¿no? Porque ya en ámbito universitario, evidentemente, yo ya había concluido, porque concluye ciclos en la vida, pero lo que no voy a concluir es mi activismo, ¿no? Y les digo a mi querida familia eso siempre, ¿no? A mi compañero, porque este camino también ha sido realmente con él, ¿no? Entonces, el activismo no dejas, es vida, ¿no? Entonces, es que fue otro momento, ¿no? O sea, tienes a Waldo como asamblea, ex defensor y rector, ¿no? Yo con Waldo nos seguíamos viendo, la universidad, es que fue interesante, ¿no? A ver, solo, por ejemplo, cuando estuvo Waldo, yo trabajaba estoy hablando como defensor. Ya, nunca voy a olvidar, y por ahí hicimos una campaña interesante, nos sumamos las 17.000 cartas, recordarás, con la GIZ. Ya, y fue interesante este contacto de Defensoría del Pueblo con nuestra universidad, primero porque ahí nacen las bases, ¿verdad? Entonces se hizo 17.000 cartas en Bolivia. Ya recibo yo como defensora interina, estaba por el momento, y digo, como docente, digo, ¿esto qué va a pasar? Ya la universidad estaba terminando, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es así interesante, hacemos un convenio. Yo estaba en la Defensoría del Pueblo, pero era docente, siempre he sido docente de 32 horas, ¿no? Firmamos un convenio, Defensoría del Pueblo y Universidad, para transferir toda, como digo, el cerebro, ¿verdad?, de toda esta campaña, esta investigación que hizo la GIZ, como no recordar, y así tan importante, pero se transfiere, y ahí nacen muchas investigaciones sobre la base de eso, ¿no? Entonces era un diálogo, ¿verdad?, permanente, y bueno, ya llego yo a mi carrera y digo, amo la universidad, Pedro, digo, y mi carrera, digo, quiero dar todo lo que es parte mía para mi carrera y para la universidad. Tengo 32 horas, esa no es obstáculo, y entonces empiezo ya a trabajar, ya, porque también es parte, ¿no? Tu activismo está, es un chip, como que, ¿ya? Y entonces ahí, evidentemente, Waldo me propone y me dice, vamos a hacer una terna, pero algo importante, tienes toda la razón, la Defensoría Universitaria se creó con una resolución del Honorable Consejo Universitario, el 2017, el 2013, ¿verdad? Y no se podía implementar, no estaban de acuerdo
la FUL no estaba de acuerdo, FETSIDUMSA no estaban de acuerdo, ¿ya? Porque decían, hay FUL, hay FETSIDUMSA, hay sindicato, ¿para qué más o menos, no? Entonces yo creo que ha sido un logro importante y me alegra, Pedro, que ahora vas a realmente, estoy segura que hay que continuar todo ese camino. Entonces me presento toda mi documentación y lógico, entiendo que había una terna ya, pero algo que me parece importante, recuerdo siempre el ejecutivo, esa vez era de FETSIDUMSA, ya un docente me dice, sí, Griselda, evidentemente muchas veces no estuvimos de acuerdo, pero me dijo él, pero usted viene del camino de derechos humanos, el haber estado en la Defensoría y es docente. Sí, yo la he apoyado, me dice, ¿no? O sea, seguramente. Y bueno, me comunican y me dicen que he sido elegida, nominada y demás. Y nunca voy a olvidar, pero se lanza la Defensoría Universitaria un 12 de abril. Y en mi discurso lo digo. La Defensoría Universitaria se crea sobre la base de una democracia universitaria. Si no, no tiene, pues, o sea, no tiene nada, esa es su naturaleza. Y digo, ¿no? Queremos una universidad para las nuevas generaciones. Hoy, Día del Niño y Niña, marca esta creación porque eso debemos construir, digo, ¿no? Es parte. Y sí, fue una emoción, de verdad, también la posesión. Estuvo presente mi mami, mi familia, que conoce mi caminar, ¿ya? Entonces, sí, no fue fácil, pero algo importante. Como yo vengo de la lucha, en la Defensoría del Pueblo tuvimos mucho apoyo, o sea, es lógico cuando realmente ven a Waldo como rector, Griselda que trabajaba en la Defensoría, tuvimos realmente, mucha fuerza de organizaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, así nació la Defensoría Universitaria, no tenía oficina. Yo nunca voy a olvidar, no me acuerdo, el licenciado Arce, ¿no? El ingeniero Arce. Dijo, por favor, me prestaron una oficina. Nunca voy a olvidar el primer caso que atendí en las gradas, porque no teníamos oficina. Mi carrera me dijo, te vamos a prestar la oficina, una oficina. Pero yo decía, Pedro, bueno, pero no me quiero quedar así. Si se está creando, démosle la fuerza, démosle realmente toda la vida, ¿no? Entonces primero busqué, porque hay una ley, hay un reglamento, que lamentablemente no se aprobó, ¿ya? Lo primero que busqué, y algo para mí fue muy importante, dije, es UNAM, pues, ¿no? O sea, primero había que construir sobre la base de... Y la UNAM debe tener ya 45 años su Defensoría Universitaria. Entonces me metí a conocer todo y se construyó sobre la base de eso. Y evidentemente es así como una Defensoría del Pueblo Autónoma incomoda al poder, claro, o no, ¿verdad? Entonces, una Defensoría Universitaria, por supuesto, ¿verdad? Trabaja sobre la base de los principios de derechos humanos universitarios y algo que quiero aquí marcar. La universidad es pública, es estatal, ¿verdad? Entonces tenemos responsabilidad, somos garante de los derechos, porque es estatal. No le vamos a pedir eso a una universidad privada, pero nuestra universidad entonces es la base. Entonces ahí la Defensoría Universitaria, por supuesto, tuvo un rol, ¿ya? Y fue, bueno, será para otra sesión también, Pedro, porque fue corto la vida de la Defensoría Universitaria, 2 años y un poco más, pero no solo, te cuento que le pasa a las universidades, como digo, son los foquitos así, y como incómodas se cierran también, ¿no? No se cierran, la Defensoría no se ha cerrado por una resolución universitaria, se ha cerrado porque ahí así de claro, y lo voy a decir, estuvo como ejecutivo
Álvaro Orquelali era, ¿verdad? Álvaro Sí. Orquelali, y estuvo como rector interino el señor ingeniero, no sé, Manzaneda. Y la Defensoría hizo 2 informes también, ¿verdad?, de vulneración. Entonces, y lógico, yo creo, yo estaba decidida, porque yo tenía mucho contacto, tengo, con organizaciones, Amparo, ¿verdad?, estuvo permanentemente en eventos con la Defensoría. Ya el Día de la Democracia, nosotros, la Defensoría Universitaria, lógico, tenía que hacer, como nos recordar, hicimos un conversatorio con Mary Vaca, con Andrés Gómez, con muchos periodistas para recordar realmente la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, a ver, primero, fue muy importante el trabajo que realizó la Defensoría Universitaria. Primero, el hecho de que es un espacio más de los estudiantes. Nosotros muy rápido trabajamos líneas estratégicas, atención de caso, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver promoción de derechos. Y ahí fue bien interesante porque con el alto comisionado, que yo había trabajado en la Defensoría del Pueblo, en una reunión nos pasó el knockout para hacer un curso en derechos humanos e hicimos, el curso duró 2 meses virtual y fue emocionante porque se inscribieron 35 directores y directoras. No pasaron los 35, pero nunca voy a olvidar, un director me decía, Griselda, fue virtual la clase, pensamos que por ser docentes conocemos los derechos humanos, pero yo no conocía todo lo que es aquí el módulo de igualdad de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, por otro lado, algo que creo que es también importante, trabajamos el tema de la no discriminación e igualdad. Y yo recuerdo, Pedro, antes solo tenían, ¿cómo se llama?, asuetos y demás, solo los funcionarios y funcionarias de planta. Nosotros hicimos un informe, porque igual yo también quiero reconocer a ese equipo, un equipo tan comprometido, un equipo chico en la Defensoría Universitaria. Hicimos un informe y dijimos, no, un momento, no se puede discriminar, por ejemplo, el Día de la Mujer, ¿verdad? Solo creo que el asueto de verdad era para de planta. Personal de planta. De planta. Y yo hice un informe, presenté al rectorado indicando que eso es discriminación. Entonces, a partir de eso salió una resolución universitaria para mujeres que están, ¿cómo se llama?, interina, ¿no? Contrato. Eventual. Eventual, ¿sí? Y fue bien importante eso, ¿no? Y algo que trabajé, eso es posible, el cómo transversalizas derechos humanos en las carreras. Siempre recuerdo a la carrera de artes, ¿ya? El director Ibáñez, cómo no lo voy a recordar, me dice, Griselda, vamos a convocar a un concurso de cerámica, ejemplo. Y ahí decimos derechos humanos. Y se transversalizó. Un curso era una convocatoria de artes, pero el tema era derechos humanos, si no me equivoco, derechos humanos. No sabes, Pedro, las cosas que hicieron. Nunca voy a olvidar y entre eso, lógico, el tema de violencia, hicieron maquetas, no sé cómo le llaman, perdón, en tema de arte, toda una expresión de cómo se fue el resultado de un feminicidio. Hicimos aquí en el atrio eventos, ¿no? Porque esa es la Defensoría Universitaria. La Defensoría del Pueblo no camina solo, camina con el pueblo, ¿verdad? La universidad también. Entonces, a mí me fortaleció mucho, Pedro, las organizaciones. Por ejemplo, el otro sábado hemos estado, ¿verdad?, en la población TLGB en su marcha. No dejo de ir, llegué tarde, pero he estado este año. Pero como Defensoría Universitaria estuvimos, porque aquí hay una organización, estuvimos con algo importante, con estudiantes con discapacidad, reconociendo el trabajo que hace TAWA, ¿ya? ¿Verdad? Y ahí veíamos, ¿verdad?, que no es solo que se apertura la universidad para estudiantes con discapacidad, no,
Y el tema de intérprete lo sigue llevando la familia Taua, trabaja muy lindo, yo me alié con Taua, teníamos en la Defensoría espacios hasta sábado con organizaciones existentes en nuestra universidad, ¿no? Fue muy duro, ¿verdad?, para mí, porque bueno, estábamos en la ruta, hicimos muchas cosas con Amparo, y por supuesto, ¿no? Pero ahí diríamos, ¿no? Nuestros rectores, en este caso nuestra rectora, la segunda mujer en 195 años, que también es otro problema, el tema de las brechas de género en nuestra universidad. ¿Ya? Ese es un tema que estoy trabajando ahora. ¿Ya? ¿Te puedo interrumpir acá un poquito? Sí, claro. Es que es anecdótico. Sí. La UMSA ha sido la primera universidad pública con una rectora titular mujer. Sí. Hemos tenido 2 vicerrectoras titulares. Sí. Nila y justamente cierto. nuestra doctora García actualmente, Sí. que también coincide en ser la segunda rectora titular mujer. Hemos tenido a la cabeza de la UMSA prácticamente en esa jerarquía de rector, vicerrector. 3 mujeres. 3 mujeres. Nila Heredia como la primer vicerrectora. Vicerrectora, ¿verdad? Sí, Teresa Rescala como la primera rectora. Sí. María Eugenia García como segunda vicerrectora y María Eugenia García como segunda rectora. Pero es interesante en nuestra rectora actual porque ella ha sido vice y rectora. Sí. Y dice es la única. La única que ha ocupado ambos cargos. Pero en una universidad que podemos decir mucho más protagonismo femenino que en otras, tenemos todavía el problema del acoso, el problema de minimizar el rol de la mujer, el problema incluso de la violencia al interior de este medio académico y educativo contra la mujer. Sí. ¿Cuál es el rol que debe desempeñar la Defensoría de los Derechos Universitarios en este contexto? A ver, volviendo, perdón, me parece una excelente pregunta, porque tiene que ver con la vida democrática de nuestra universidad. Y lo voy a reiterar, no hay democracia universitaria sin mujeres, así de claro. Entre ahí está muy claro que tiene un desafío nuestra universidad, y no solo. Mira, la UNESCO, en 1998, la UNESCO, ¿verdad?, como un ente que tiene que ver con educación superior, porque hay que recordar, la educación superior es un derecho humano, ¿ya? Entonces, recomienda a todas las universidades del mundo, Pedro, la incorporación de todo lo que viene a ser igualdad de género. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, evidentemente yo creo que, digo yo, ¿verdad?, tiene un rol importante la Defensoría. A ver, atención de caso, promoción y educación en derechos humanos. Teníamos todo lo que es gestión de conflictos, alerta temprana, porque en la universidad todo el año hay procesos electorales y hay que hacer alertas ahí, ¿verdad? Y algo importante que fue promovido toda un área de igualdad de género. Dentro de la igualdad de género estuvo acoso académico, porque no nos olvidemos que en el ámbito académico hay relación de poder. En mi época había un pedestal, siempre digo yo, ¿ya? Pero hoy no hay. Hoy tiene que haber una relación horizontal de los 2 actores de la educación superior, docentes, universitarios y universitarios. Ese es un tema seguro, Pedro, que te está llegando. Ese es el acoso académico en épocas de notas, el acoso sexual, que ha sido muy interesante. La Defensoría Universitaria participó como actora fundamental en la primera investigación que se hizo sobre acoso sexual en nuestra universidad. Es la única universidad que hizo, la UMSA, ¿ya? Pero la Defensoría, está el logo de la Defensoría Universitaria, ¿ya? Pero no es solo la investigación, entonces, que es el tema. El tema es complejo ahí, porque tiene que ver con país, no tenemos una ley, pero no solo ley, no hay una ley
de acoso, pero hay una ley 348, ¿verdad? Evidentemente, ¿no? Pero algo fundamental, yo creo también el tema de la impunidad. ¿Ya? Eso es un tema muy serio en el país. Siempre digo, la universidad es un indicador país, las 11 universidades son indicador país. ¿Ya? Entonces, es clave, base, algo importante. Otro tema de cuidado y corresponsabilidad. El centro infantil, el centro infantil es fundamental para la igualdad de género. Pero así hay que verlo, ¿verdad? Porque hoy está, te cuento, instalada en la agenda mundial el tema de cuidado. 76% del trabajo en el hogar y en el cuidado, ¿ya?, está en la espalda de las mujeres, ¿verdad? Y eso estamos viendo en nuestro escenario de nuestra universidad, ¿no? Lo otro es participación política, ¿ya? Yo, como defensoría, hicimos muchas cosas en el Paraninfo sobre participación política, violencia política. Este escenario hay que ver, verdad electoral, no hay ni una mujer. O sea, por eso digo, la universidad, como el país, hay temas de brechas de género. Tienes 13 facultades, ¿verdad? ¿Cuántas decanas hay, Pedro? En este momento tenemos a nuestra decana de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Y Derecho, y ¿verdad? a nuestra decana de Pero Derecho, estamos hablando recientemente posesionada. Pero estamos hablando de 13. Entonces, a ver, yo considero, y ese es un desafío, ahorita te cuento en qué estamos también en eso, el tema de paridad, la democracia paritaria. Estamos hablando, evidente, yo estuve en la subsecretaría de género cuando hablamos de la ley de cuotas. La ley de cuotas, evidentemente, ¿ya? Pero hoy estamos hablando de paridad, alternancia. ¿Hay? ¿Cuántas ministras hay? Ejemplo, ¿cuántas gobernadoras hay? Ni una. Hay alcaldesas, que se llama concejales, que se llama nuestra compañera, todo lo que ha pasado en lo que es violencia política, ¿verdad? La concejala, ¿verdad? O sea, digo yo. Entonces, todos, hoy es clave encarar, y yo creo lo vamos a hacer, Pedro, con las carreras, el tema de la brecha de género. Y en esa línea, yo quiero así contar pequeño, en una convocatoria en el marco del Bicentenario, la rectora, mi carrera, trabajo social, y algo importante, hay una red de mujeres políticas, una red de jóvenes, ¿ya? Entonces hemos hecho una triada y nos hemos lanzado a formar lo que viene a ser la Escuela de Mujeres Lideresas Universitarias. Y que, y es cierto, estaba en el centro de estudiantes en mi época, pero nunca hubo una ejecutiva en la FUL. Ese es es un tema, ¿verdad? Entonces, esta escuela, mira, ya empezamos en marzo, el lanzamiento lo hizo nuestra rectora, pero es un compromiso. Están las 13 facultades, son, bueno, 500 eran, pero hoy hay como 90 mujeres universitarias lideresas que precisamente van a ir a exigir democracia paritaria en la universidad. ¿Cuántas directoras hay en la universidad de 54 carreras? Entonces, yo creo que ese es un reto. Y eso es sí, bien importante, el trabajo de la Defensoría Universitaria, ¿no? Ahora, hablando más allá de la Defensoría, ¿qué le dirías a nuestros estudiantes? ¿Qué le dirías a esa joven que está entrando a primer año? ¿Qué le dirías sí. al reciente egresado? ¿Qué les pedirías? Ay, a ver, es que estamos en un momento muy difícil. No sé, porque el haber tocado la democracia desde, digo, ¿no? Y eso lo digo con evidencia, mi caminar en la Defensoría del Pueblo, con los pueblos indígenas, ¿verdad? Por supuesto tenía una jefatura, cómo no recordar a un compañero luchador, Eugenio Muyucundo, ¿ya? Es que se destrozó la naturaleza de las organizaciones.
Nos duele hoy ver Dosidop, ¿o no, Pedro? Nos duele, ¿verdad? Entonces, eso hizo lamentablemente la gestión del MAS. ¿Ya? Es que no puedo dejar de hablar, estoy hablando de democracia, ¿ya? Entonces, porque lo viví con los pueblos indígenas, verlos llorar. Entonces, esa vez no hay derechos humanos también sin pueblos indígenas, no hay Estado plurinacional sin pueblos indígenas, sin hombres y mujeres, ¿verdad? Nos dieron una agenda, la constituyente, viví también, Pedro, la constituyente en la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Entonces, en este escenario no se puede despolitizar ninguna universidad, porque nosotros somos defensoras de la democracia y de la democracia universitaria. Y ahí yo creo estos años ha sido muy fundamental el tema de derechos, los mandatos que hemos recibido. La 348, pero tiene un artículo específico, manda el artículo 24. Dice, ¿no? Atención, prevención, no sé, restitución, pero dice promover programas y proyectos de lucha contra la violencia. Somos universidad pública y tenemos que dar un informe al respecto, ¿verdad? Y hemos perdido universitarias. El año pasado ha sido un dolor grave. Mi carrera perdió una universitaria. Y evidencié, Pedro, porque estuve en la audiencia, evidencié cómo está la justicia. Patriarcal, por supuesto, machista, todo, ya te voy a... Así, pero algo importante que quiero recuperar. Las universitarias se organizaron y fueron a exigir justicia, ¿ya? Entonces, a ver, quiero solo decirles, y yo creo que ahí tenemos una tarea, quienes estamos en la universidad, recordar la memoria. Bicentenario no está alejado de la autonomía, de la democracia universitaria, ¿verdad? 200 años, nosotros de aquí a 5 años cumplimos 200 años. Estaba viendo el primer estatuto universitario en 1832, más o menos, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Entonces hay todo, yo creo, yo me voy así de verdad comprometida, Pedro, y me gustaría que trabajemos en recuperar esta memoria, porque las nuevas generaciones, lamentable, conocieron solo una gestión gubernamental, pero así de claro, y quiero realmente decir, ¿hay un retroceso en la democracia? Sí. ¿Hay un retroceso en los derechos humanos? Sí. En el mundo, Pedro, a mí me duele, yo estaba en eventos de verdad latinoamericanos, iberoamericanos, con los defensores del pueblo, luchando porque se apruebe una convención para ratificarla, y hoy hay un retroceso. Perdón, ¿quién puso los límites a la población migrante? ¿Quién? El humano. Estamos viendo en el mundo lo que está sucediendo y yo digo, ¿no? Nuestra universidad es contestataria, digo, tenemos que luchar entre el autoritarismo que vive Venezuela, vive Nicaragua. He llegado a conocer Nicaragua ya por la Defensoría del Pueblo y no sabes lo que duele eso, ¿no? Entonces, solo decir, nos han dejado un legado quienes pasaron por la universidad y por el pueblo. Tenemos ahí, lógico, a Domitila Chungara y las 12 mujeres. Y algo importante en la Defensoría del Pueblo, cuando estuvo Rolando, un día de la mujer, le digo a Rolando, yo creo, mi defensor, convoquemos a las mineras, ¿ya? Y fue muy significativo. Las hemos convocado, llegaron como 6, las 12 mineras. Y me comunico con Domitila, y Domitila estaba interna. Cuando le cuento, le digo, vamos a hacer un reconocimiento, Domitila. Entrecortada su voz me dice, gracias Griselda, pero estoy hospitalizada. Rolando Villena le hizo llegar a la clínica el reconocimiento, y a semanas se nos fue Domitila, ¿no? Otro, ¿cómo no reconocer? Y eso hay que hacer, convocarlas a las compañeras que dialoguen. A Virginia, a nuestra Virginia López,
la luchadora que ha estado años con don Julio en las carpas del Prado, Pedro. Vi que ha sido universitaria, ha estado, es lideresa. Eso yo creo que tenemos que hacer. Mucho más que hoy estamos hablando del bicentenario, por ejemplo, estas lideresas que dialoguen con Virginia, que dialoguen con Amparo. Tengo entendido, Pedro, y nos ha dicho Amparo, que ha hecho llegar notas a la universidad para trabajar, para dialogar. No podemos hablar de democracia universitaria si no hablamos de democracia en el país. Entonces eso quiero convocarlo a los jóvenes. Ahí estaba Soria Galvarro, que ha sido docente, René Pereira que no se nos ha ido. Teníamos muchos sueños. En mi carrera tenemos toda unas luchadoras, mujeres luchadoras, ¿ya? Entonces solo eso decir, la democracia universitaria es democracia del país. Gracias, Pedro. Gracias a ti, Griselda. El tiempo en cámaras lamentablemente es muy corto. Una última pregunta, pero respuesta en más de 3 palabras no. ¿Valió la pena toda esa lucha? ¿Valió la pena ese sacrificio? Ser reprimida en dictadura, verse amenazada, el sacrificio de horas ya en democracia, pero viendo desigualdades, ¿valió la pena? Valió la pena, Pedro, ¿ya? Y voy a seguir. Hoy tengo la fortaleza y a mis hijos jóvenes de recibir el apoyo. Valió la pena y quiero convocar, hay que continuar en esta lucha, ¿sí? Muchas gracias, Griselda. Gracias a quienes nos vean y principalmente a nuestra gestión rectoral, a la doctora María Eugenia García Moreno, al doctor Tito Esteves, a Janet Daza como directora de TVU y a todo el personal que nos permite usar este estudio, a Bernardo Monasterios, director de carrera de comunicación, que nos ha servido de enlace. Muchas gracias por este espacio y principalmente a nuestra invitada. Gracias no solamente por estar aquí hoy, gracias por toda esa lucha en la que has estado y en la que sigues. No, gracias a ti, Pedro, de verdad. Para mí hoy es un día muy importante, ya creo que, porque hay que continuar. Gracias, y gracias también. Es muy importante recordar, ¿verdad? Tenemos hoy, digo, una oportunidad. Estoy segura que con nuestra rectora vamos a avanzar en todo lo que es acortar la brecha de género. Yo me voy con ese mensaje.